Las repúblicas bananeras. Historia de una dominación encubierta. Introducción. ¿Qué significa república bananera y por qué nació el término? Pocas expresiones han sido tan poderosas, irónicas y degradantes como la de república bananera. Howe. Un término literario con raíces reales. La expresión Banana Republic fue acuñada por el escritor estadounidense O. Henry William Sidney Porter en su libro Cabbages and Canes 1904, ambientado en un país ficticio llamado Anchuria, basado en su experiencia viviendo en Honduras. Lo que O. Henry observó no era una invención. Gobiernos manipulados por intereses comerciales, inestabilidad institucional constante, poblaciones campesinas empobrecidas y sin acceso a los frutos de su tierra. El banano como símbolo. ¿Por qué el banano? Porque se convirtió en el cultivo de exportación más rentable y extensivo en Centroamérica a finales del siglo XIX y comienzos del XX, porque dependía de infraestructura, logística y capital extranjero. Porque su éxito económico no trajo desarrollo estructural, sino dependencia. El banano fue la mercancía perfecta para el imperialismo comercial, R. El modelo de enclave. Las llamadas repúblicas bananeras eran países que tenían gobiernos nominalmente independientes, pero funcionalmente subordinados a las decisiones de grandes compañías extranjeras, permitían concesiones masivas de tierras, exenciones fiscales y privilegios legales a dichas empresas, vivían una economía dual, enclave moderno para la exportación, atraso y abandono para el resto del país. La United Fruit Company, que luego exploraremos en profundidad, fue el arquetipo de esta dominación económica y política. ¿Una etiqueta peyorativa? Con el tiempo, República Bananera pasó a usarse también de forma peyorativa para describir corrupción institucional, fraude electoral, golpes de Estado disfrazados de legalidad, pobreza estructural perpetuada por la dependencia. Pero esta visión superficial olvida que muchas de estas naciones no eligieron ese modelo, sino que les fue impuesto o inducido mediante fuerza, deuda, diplomacia o chantaje. Objetivo de esta conferencia. Esta charla busca desmitificar y contextualizar el concepto de república bananera. No como un insulto, sino como una categoría histórica que revela relaciones de poder, explotación y desigualdad estructural. Comenzaremos ahora con el caso pionero, Costa Rica, Manor Sequid y el ferrocarril que se transformó en plantación de banano. El inicio, Minor Sequid, los ferrocarriles y el banano como solución logística. Para comprender cómo comenzó el modelo de república bananera, debemos remontarnos a un hecho concreto y casi accidental, la construcción de un ferrocarril en Costa Rica en 1871. El proyecto, unir el Valle Central de Costa Rica con el Caribe. El gobierno de Costa Rica deseaba una vía férrea que conectara San José con el puerto de Limón para facilitar la exportación de café. Se firmó un contrato con Manor Sequid para ejecutar la obra. El proyecto resultó carísimo, lento y mortífero. Miles de trabajadores murieron por malaria, accidentes y pésimas condiciones. La solución improvisada, sembrar banano. Mientras las obras se paralizaban y la deuda crecía, Kidd comenzó a sembrar bananos a lo largo de las vías del tren, para alimentar a los trabajadores y generar ingresos paralelos. Descubrió tres cosas. 1. El banano crecía bien en el Caribe húmedo. 2. Era barato de producir y de transportar. 3. Era altamente demandado en Estados Unidos, donde llegaba como un lujo tropical exótico. Así nació el modelo logístico perfecto, infraestructura, el tren y producción, el banano y exportación directa. El pacto con el Estado. Para completar el ferrocarril, Kidd exigió concesiones de tierras, miles de hectáreas en el Caribe costarricense, exención de impuestos por 99 años, control operativo de parte de la vía férrea y los puertos. En la práctica, esto significaba que un empresario extranjero controlaba una franja entera del país, desde la producción hasta la exportación.
El modelo queda establecido. A partir de este experimento, Kidd expandió sus operaciones a Panamá, Honduras, Nicaragua y Guatemala, desarrolló un modelo replicable, ferrocarril, plantación, puerto, naviera, fundó la Tropical Trading and Transport Company, que luego se fusionaría para formar la United Fruit Company, UFCO, en 1899. La combinación de infraestructura y monocultivo exportador creó el núcleo de lo que sería una república bananera, economía dependiente, soberanía limitada, riqueza externa. Conclusión del bloque. Lo que comenzó como un proyecto nacional para exportar café terminó como la base de un imperio bananero privado. Minor C. A partir de aquí, veremos cómo este modelo se consolidó con la creación de la United Fruit Company y su expansión por América Latina. El surgimiento de la United Fruit Company, UFCO. La United Fruit Company, conocida por sus siglas UFCO, no fue solo una empresa. Fue un imperio económico transnacional, un actor político de peso y el símbolo por excelencia del modelo de república bananera. Su creación en 1899 representó la fusión perfecta entre producción agrícola, infraestructura logística, poder diplomático y control territorial. El nacimiento del gigante. En 1899, Maynard C. Kidd fusionó su empresa Tropical Trading and Transport Company con Boston Fruit Company, propiedad de Andrew W. Preston. Sus activos incluían más de 1 millón de hectáreas de tierra en propiedad o concesión, red propia de ferrocarriles y puertos, flota marítima, la famosa Great White Fleet. Control de enclaves completos, tierras, pueblos, hospitales, tiendas, iglesias. Un monopolio regional. La UFCO controló, en su apogeo, 90% del comercio de banano en Estados Unidos, producción en Honduras, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Cuba y República Dominicana, relaciones directas con presidentes, congresos y ministerios. Su lema no oficial podría haber sido, donde hay banano, hay UFCO. ¿Empresa o gobierno? En muchos países centroamericanos, la United Fruit actuaba como un poder paralelo o superior al Estado. Negociaba directamente con presidentes, obtenía concesiones de tierras y exenciones fiscales por décadas, influía en leyes laborales, reformas agrarias y decisiones estratégicas. Pagaba sueldos en vales que solo se podían usar en sus propias tiendas. Este modelo no era solo económico, era sociopolítico, la empresa moldeaba. ¿Por qué aceptaban los gobiernos? Porque ofrecía empleo y modernización rápida en zonas rurales olvidadas, porque traía inversión extranjera sin intervención militar directa, porque muchos gobiernos eran débiles, corruptos o directamente beneficiados por la UFCO. En otras palabras, la dependencia era rentable, pero costosa para la soberanía. Las consecuencias estructurales. Este modelo dejó huellas profundas. Economías monoexportadoras y vulnerables, desigualdad territorial, zonas bananeras con servicios de primera, otras con abandono total, desarticulación del Estado, sustituido por una corporación. En este contexto nació el término República Bananera, como una forma irónica de decir: un país donde quien manda no es el presidente, sino el gerente general. Conclusión del bloque. La United Fruit Company fue más que un negocio, fue una potencia hemisférica. En el siguiente bloque veremos cómo esta influencia se expresó abiertamente en política, desde golpes de Estado hasta intervenciones internacionales. El concepto de República Bananera y su difusión. El término República Bananera nació como una observación literaria, pero terminó describiendo un modelo estructural de dominación política y económica. La frase no solo nom. Origen literario, o Henry Cabbages and Keynes. Como mencionamos al inicio, el escritor estadounidense O. Henry usó el término Banana Republic en su libro Cabbages and Keynes 1904, inspirado en su experiencia en Honduras.
El país ficticio Anchuria era gobernado por caudillos débiles, sometidos al poder de intereses bananeros extranjeros. Henry no inventó nada. Solo puso en palabras una realidad evidente para los centroamericanos. La soberanía política es una fachada cuando la economía está controlada por una empresa extranjera. Elementos característicos del modelo. Una república bananera no es simplemente un país que exporta bananos. Es un país donde se da una combinación específica de condiciones. 1. Economía monoexportadora, banano u otro recurso. 2. Dominio de empresas extranjeras sobre tierra. Silo 3. Corrupción institucional y clientelismo político. 4. Fuerzas armadas utilizadas para reprimir conflictos laborales. 5. Falta de diversificación económica y dependencia total de un solo producto. 6. Presencia de enclaves aislados del resto del país, controlados por la compañía. Expansión conceptual del término. Con el tiempo, República Bananera comenzó a usarse para cualquier país que presente características como gobiernos fácilmente manipulables por intereses externos, golpes de Estado o fraudes recurrentes, estados débiles frente a poderes económicos concentrados, justicia parcial y medios de comunicación cooptados. Ejemplos contemporáneos donde el término ha sido usado, con o sin precisión. Algunos gobiernos en África postcolonial, regímenes militares latinoamericanos del siglo XX, países ricos en recursos, pero con pobreza estructural y élites extractivas. El uso irónico y cultural. República Bananera ha sido utilizado también en tono de burla o denuncia, incluso por ciudadanos de países desarrollados. Para criticar decisiones antidemocráticas, para denunciar corrupción sistémica, para describir cuando el capital manda más que las leyes. Ejemplo, cuando Estados Unidos vivió episodios de desinformación electoral o caos institucional, analistas y periodistas llegaron a decir, nos estamos convirtiendo en una república bananera. Conclusión del bloque. El término república bananera ha sobrevivido más de un siglo porque no solo describe una situación económica, sino una estructura de poder deformada, donde el Estado deja de ser soberano y se convierte en intermediario de intereses ajenos. En los próximos bloques veremos cómo esa estructura se manifestó en casos concretos, golpes de Estado, represión laboral y avances científicos con intenciones contradictorias. Intervenciones políticas, golpes de Estado y manipulación institucional. Uno de los aspectos más oscuros del modelo de las repúblicas bananeras es que no se limitaba a lo económico. Caso 1, Honduras 1911, el golpe de Samuel C. Murray. Samuel Zamae, un joven empresario bananero de Nueva Orleans, controlaba la Cuamo Fruit Company, rival de la UFCO, en 1911, organizó y financió un golpe de Estado contra el presidente Miguel Dávila, quien había propuesto un acuerdo para cancelar la deuda externa que afectaría a las bananeras. C. Murray contrató a Lee Christmas, ex mercenario, y apoyó la llegada al poder del general Manuel Bonilla, favorable a sus intereses. Resultado. Concesiones favorables para C. Murray, consolidación de la influencia extranjera, Honduras quedó etiquetada como la original República Bananera. Caso 2, Guatemala 1954, Arbenz y la Operación Success. Jacobo Arbenz, presidente democráticamente electo, impulsó en 1952 una reforma agraria que expropió tierras ociosas de la UFCO. La UFCO presionó al gobierno de Estados Unidos alegando que Arbenz era comunista en plena Guerra Fría. La CIA, bajo órdenes del presidente Eisenhower, organizó la Operación Success, una campaña de propaganda, presión diplomática y apoyo a militares opositores. En junio de 1954, Arbenz fue derrocado, asumió una junta militar que anuló la reforma agraria. Guatemala entró en una espiral de dictaduras y guerras civiles que duró décadas. Defensa de la libertad o defensa de los negocios. Los argumentos públicos eran: defender la democracia, combatir el comunismo, proteger la estabilidad regional.
Pero en el fondo, los documentos desclasificados revelan que los intereses comerciales, particularmente los de la UFCO, fueron decisivos en ambas intervenciones. La lógica era clara. Si un gobierno pone en riesgo nuestras tierras, debe ser reemplazado. Corrupción y captura del Estado. En otras repúblicas bananeras, las empresas extranjeras financiaban campañas políticas, colocaban a sus representantes en ministerios clave, fomento, transporte, agricultura, redactaban leyes o decretos que luego eran firmados por gobiernos serviles. Esto provocó una pérdida de legitimidad de las instituciones públicas, vistas como instrumentos del capital extranjero. Conclusión del bloque. La historia demuestra que el poder de la United Fruit Company no se limitó a los bananales, sino que penetró los palacios presidenciales, los parlamentos y los cuarteles. Los golpes de Estado y la manipulación institucional no fueron accidentes históricos, sino parte integral del modelo de república bananera, una rep. Avances científicos y contradicciones, Wilson Pompano y la agricultura tropical. Aunque el modelo de república bananera suele asociarse con corrupción, explotación y dependencia, también dejó un legado en ciencia aplicada y transformación agrícola. Uno de los protagonistas de este K. Pero, como veremos, el conocimiento técnico no estuvo libre de intereses económicos y contradicciones. ¿Quién fue Wilson Pompano? Nacido en Kansas 1892, hijo de botánicos, se convirtió en explorador agrícola para el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y luego para la United Fruit Company. Recorrió América Latina en busca de especies útiles para los intereses comerciales estadounidenses, palma africana, aguacates, cítricos, bananas resistentes, etc. Su meta no era solo la investigación, sino la aplicación directa del conocimiento a las plantaciones de exportación. El Jardín Botánico de Lancetilla, Honduras. Fundado en 1925 por la UFCO y dirigido por Popenoe, uno de los jardines botánicos tropicales más grandes del hemisferio occidental. Se utilizó para experimentar con cultivos tropicales, mejorar genéticamente variedades resistentes a plagas y enfermedades, formar técnicos agrícolas centroamericanos, aunque bajo una visión empresarial. Popenoe introdujo el famoso aguacate a gran escala y promovió especies como la palma africana, que hoy domina zonas del Caribe y el Pacífico. Desarrollo científico vs dependencia agrícola. A primera vista, estos avances parecen positivos. Mayor productividad, resistencia a enfermedades, generación de empleos calificados. Pero el modelo tenía un problema estructural. Todo el conocimiento, la tecnología y las decisiones estaban en manos extranjeras, la diversidad agrícola local fue reemplazada por monocultivos vulnerables y dependientes. El fin último de la investigación no era la soberanía alimentaria, sino la eficiencia exportadora. Una ciencia funcional al capital. Popenoe era un científico con pasión, pero trabajaba para una empresa con fines claros. Maximizar beneficios, reducir riesgos de producción, mantener el control tecnológico en manos del norte. En ese sentido, la ciencia tropical fue utilizada como herramienta de dominio, no de emancipación. Legado contradictorio. Hoy en día, muchos de los cultivos introducidos por la UFCO y por Popenoe siguen vigentes en América Latina. Las universidades agrarias de la región aún enseñan métodos y especies desarrolladas en ese periodo. La expansión de la palma africana y el banano ha dejado secuelas ambientales, sociales y de salud. El modelo técnico fue eficiente, pero nunca neutro. Conclusión del bloque. La historia de Wilson Pompano muestra que incluso los avances científicos pueden estar atravesados por relaciones de poder. El conocimiento en las redes. En el siguiente bloque abordaremos un capítulo especialmente trágico, las huelgas obreras y la represión sangrienta en las plantaciones bananeras. Conflictos laborales y represión, las masacres de las bananeras.
El modelo de república bananera no solo implicó control económico y político. También supuso una forma particular de gestión del trabajo basada en el paternalismo, la vigilancia y la represión. Cuando los obreros exigieron mejores condiciones, la respuesta fue, muchas veces, la violencia. El caso más emblemático, la masacre de las bananeras en Colombia en 1928. Condiciones laborales en las fincas bananeras. A pesar de los hospitales, escuelas y clubes construidos por la United Fruit Company, UFCO, los trabajadores se enfrentaban jornadas extenuantes, salarios pagados con vales no convertibles en efectivo, ausencia de contratos escritos, discriminación racial y étnica, especialmente hacia trabajadores afrocostarricenses, garífunas o caribeños. Represión sindical y prohibición de huelgas. El paternalismo empresarial ofrecía servicios a cambio de obediencia. El caso Colombia, 1928, Santa Marta. En noviembre de 1928, más de 30.000 trabajadores de la United Fruit en la región de Santa Marta iniciaron una huelga. Exigían reconocimiento de sus sindicatos, pago en moneda real, no vales, mejores condiciones laborales y de vivienda. Cese del despido arbitrario. La UFCO denunció ante el gobierno colombiano que los huelguistas eran comunistas radicales y que afectaban el orden público. La masacre. El 6 de diciembre de 1928, el gobierno colombiano, bajo presión diplomática de Estados Unidos, envió al ejército a sofocar la huelga. En la madrugada. El número de muertos aún es motivo de disputa. El gobierno reconoció unos pocos decenas, otras fuentes hablan de cientos o más de 1000 víctimas. Gabriel García Márquez inmortalizó el hecho en 100 años de soledad como una masacre silenciada por la historia oficial. Reacción nacional e internacional. El escándalo fue tal que llegó al Congreso de Colombia. El entonces congresista Jorge Eliezer Gaitán denunció la masacre y responsabilizó al gobierno por proteger intereses extranjeros a costa de vidas nacionales. En Estados Unidos, el hecho fue ignorado o minimizado. Este evento consolidó la imagen de la UFCO como un actor con más poder que muchos estados. Otras huelgas y represiones. Casos similares ocurrieron en Honduras, 1919 y 1932, Costa Rica, 1934, Huelga del Atlántico, Guatemala, 1920-1940. En todos ellos, el patrón se repetía. Reclamaciones justas, negativa a negociar, represión militar. Conclusión del bloque. Las repúblicas bananeras no solo fueron territorios de dominación económica, sino también de sufrimiento humano profundo. Las huelgas bananeras mostraron que cuando los trabajadores dejaron de ser fuerza laboral pasiva, se convirtieron en amenaza. Y el sistema respondí. Conclusión, legado, mitos y realidades de las repúblicas bananeras. Las llamadas repúblicas bananeras fueron algo más que países pobres que exportaban fruta. Fueron laboratorios de una forma de dominación silenciosa, sostenida y estructural, donde el capital extranjero no solo dirigía la economía, sino también las decisiones de Estado, la vida cotidiana y el destino político. ¿Qué nos dejó el modelo bananero? Herencias tangibles. Infraestructura construida por compañías extranjeras, ferrocarriles, puertos, caminos, cultivos como el banano, la palma africana, el aguacate aún vigentes. Redes comerciales globales creadas desde las plantaciones tropicales. Herencias intangibles, pero más profundas. Desconfianza en las instituciones públicas, cultura de clientelismo político y corrupción, una estructura económica dependiente de la exportación, fractura social entre zonas de enclave y zonas marginales. ¿Qué cambió? Desde mediados del siglo XX. La UFCO perdió poder y se transformó en Chiquita Brands International, surgieron competidores, Dole, Del Monte, Fifes, los gobiernos comenzaron a regular, parcialmente, el poder de estas empresas.
Aparecieron movimientos campesinos, sindicatos independientes y luchas por la tierra. Sin embargo, muchas estructuras coloniales de dependencia siguen activas, ahora bajo otras formas. Mito y realidad del término República Bananera. Hoy, el término se usa muchas veces como insulto, sin comprender su origen histórico. No todas las repúblicas bananeras exportaban banano. Pero todas compartían una constante, la subordinación de la soberanía nacional al capital extranjero. Una lección actual. La historia de las repúblicas bananeras no terminó con la UFCO. Hoy el capital transnacional se presenta bajo nuevas caras. Big Tech, controlando datos, multinacionales farmacéuticas, negociando con ministerios de salud, gigantes financieros, influyendo en políticas públicas. El desafío sigue siendo el mismo. ¿Quién toma las decisiones? ¿Los pueblos soberanos o los intereses que no se eligen en las urnas? Cierre. Las repúblicas bananeras fueron el primer experimento moderno de globalización económica sin justicia social. Porque al final, no se trata del banano, sino del poder.